Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana, desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Comenzaremos este servicio cantando el himno número 113. Leeré el primer verso. En tu casa hay santidad, en luz vives siempre tú. Tuya es la majestad, con la verdad nos das tu poder. Himno 113. A continuación leeré de la Biblia y luego pasajes correlativos de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en Somos la reflexión de Dios. Éxodo. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada para que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Isaías.
El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Isaías. De la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día, el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito, y el ternero y el potro estarán seguros junto al león. Y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. Mateo. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Marcos. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo,
Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre que me envió. Y pasajes correlativos de Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Si oramos a Dios como a una persona corpórea, esto nos impedirá renunciar a las dudas y temores humanos que acompañan tal creencia. Y así no podemos captar las maravillas elaboradas por el amor infinito e incorpóreo, para quien todas las cosas son posibles. Debido a la ignorancia humana acerca del principio divino, el amor, el Padre de todos, es representado como un creador corpóreo. Por esto los hombres se reconocen a sí mismos como meramente físicos y son ignorantes acerca del hombre como imagen o reflejo de Dios y de la existencia incorpórea y eterna del hombre. La existencia mortal es un enigma. Cada día es un misterio. El testimonio de los sentidos corporales no puede informarnos qué es lo real y qué es lo ilusorio. Pero las revelaciones de la ciencia cristiana abren la cerradura de los tesoros de la verdad. Todo lo que es falso o pecaminoso jamás puede entrar en la atmósfera del espíritu. Hay un único espíritu. El hombre jamás es Dios, pero el hombre espiritual, creado a semejanza de Dios, refleja a Dios. En este reflejo científico, el ego y el Padre son inseparables. La suposición de que los seres corpóreos son espíritus o que hay espíritus buenos y malos
es una equivocación. Así se comprobará finalmente que la materia es nada más que una creencia mortal, totalmente incapaz de afectar a un hombre mediante su supuesta acción orgánica o supuesta existencia. El error ya no se usará para declarar la verdad. El problema de la nada o del polvo al polvo será resuelto y la mente mortal estará desordenada y vacía, pues la mortalidad cesará cuando el hombre se contemple a sí mismo como el reflejo de Dios, tal como el hombre ve su reflejo en un espejo. Toda ciencia es divina. El pensamiento humano jamás proyectó la más mínima parte del ser verdadero. La creencia humana ha buscado e interpretado a su manera el eco del espíritu, y así parece haberlos revertido y repetido materialmente. Pero la mente humana jamás produjo un tono verdadero ni emitió un sonido positivo. Las piedras principales en el templo de la ciencia cristiana han de encontrarse en los siguientes postulados: que la vida es Dios, el bien, y no el mal, que el alma es impecable y no ha de ser encontrada en el cuerpo, que el espíritu no está y no puede ser materializado, que la vida no está sujeta a la muerte, que el hombre espiritual y verdadero no tiene nacimiento, ni vida material, ni muerte. La ciencia revela las gloriosas posibilidades del hombre inmortal, jamás limitado por los sentidos mortales. El elemento Cristo en el Mesías lo hizo el mostrador del camino, la verdad y la vida. La verdad eterna destruye lo que los mortales parecen haber aprendido del error, y la existencia verdadera del hombre, como hijo de Dios, sale a la luz. La verdad demostrada es vida eterna. El hombre mortal jamás puede elevarse de los escombros temporales del error, la creencia en el pecado, la enfermedad y la muerte, hasta que aprende que Dios es la única vida. La creencia de que la vida y la sensación están en el cuerpo debiera ser vencida por la comprensión de lo que constituye el hombre como la imagen de Dios. Entonces, el espíritu habrá vencido la carne. La manifestación de Dios a través de los mortales es como la luz que pasa a través del cristal de la ventana. La luz y el cristal nunca se mezclan, pero como materia, el cristal es menos opaco que las paredes. La mente mortal, a través de la cual la verdad aparece más vívidamente, es aquella que ha perdido mucha materialidad, mucho error, a fin de llegar a ser una mejor transparencia para la verdad. Entonces, como una nube que se desvanece en tenue vapor, ya no oculta el sol. Todo lo que es llamado pensamiento mortal está compuesto de error. La mente teórica es materia, llamada cerebro o conciencia material. Lo diametralmente opuesto a la mente verdadera o espíritu. La cerebrología enseña que los mortales son creados para sufrir y morir. Además, enseña que cuando el hombre está muerto, su alma inmortal es resucitada de la muerte y la mortalidad. Así es como el error teoriza que el espíritu nace de la materia y regresa a la materia, y que el hombre resucita del polvo, mientras que la ciencia revela la eterna verdad de que el hombre es el reflejo espiritual
y eterno de Dios. El eterno Elohim incluye el universo sempiterno. El nombre Elohim está en plural, pero esta pluralidad del espíritu no implica más de un Dios, ni tampoco implica 3 personas en una. Se refiere a la unidad, la triunidad de la vida, la verdad y el amor. Y señoré en ellos, según versión Rey James de la Biblia. Hombre es el nombre de familia para todas las ideas, los hijos y las hijas de Dios. Todo lo que Dios imparte se mueve de acuerdo con Él, reflejando bondad y poder. Tu reflejo en el espejo es tu propia imagen o semejanza. Si levantas un peso, tu reflejo también hace esto. Si hablas, los labios de esta semejanza se mueven de acuerdo con los tuyos. Compara ahora al hombre ante el espejo con su principio divino Dios. Llama al espejo ciencia divina y llama al hombre el reflejo. Entonces nota cuán fiel, según la ciencia cristiana, es el reflejo a su original. Tal como tu reflejo aparece en el espejo, así tú, al ser espiritual, eres el reflejo de Dios. La sustancia, la vida, la inteligencia, la verdad y el amor, que constituyen la deidad, son reflejados por su creación. Y cuando subordinemos el falso testimonio de los sentidos corporales a las realidades de la ciencia, veremos que esta semejanza y reflejo verdaderos en todas partes. Para enfatizar este pensamiento trascendental, se repite que Dios creó al hombre a su propia imagen para reflejar el Espíritu Divino. Se deduce que hombre es un término genérico. Los géneros masculinos, femeninos y neutro son conceptos humanos. El mundo cree que hay muchas personas, pero si Dios es personal, no hay sino una sola persona, porque no hay sino un solo Dios. Su personalidad solo puede ser reflejada, no transmitida. Dios tiene incontables ideas y todas ellas tienen un solo principio y progenitor. El único símbolo apropiado de Dios como persona es el ideal infinito de la mente. ¿Qué es este ideal? ¿Quién lo ha de contemplar? Este ideal es la propia imagen de Dios, espiritual e infinita. Ni la misma eternidad puede revelar jamás la mortalidad de Dios, puesto que no existe límite para la infinitud o para sus reflejos. El principio divino o el espíritu comprende y expresa todo y todo tiene por tanto que ser tan perfecto como el principio divino es perfecto. Nada es nuevo para el espíritu. Nada puede ser novedoso para la mente eterna, la autora de todas las cosas, la que desde toda la eternidad conoce sus propias ideas. La deidad está satisfecha con su obra. ¿Cómo podría no estarlo? Ya que la creación espiritual fue el producto, la emanación del contenido infinito de sí mismo y de su sabiduría inmortal. Así las ideas de Dios en el ser universal están completas y expresadas para siempre, porque la ciencia revela la infinitud y la paternidad y maternidad del amor. La capacidad humana es lenta para discernir y comprender la creación de Dios y el poder y la presencia divinos que la acompañan, demostrando su origen espiritual.
Los mortales jamás pueden conocer lo infinito hasta que no se despojan del viejo hombre y alcancen la imagen y semejanza espirituales. ¿Qué puede sondar la infinitud? ¿Cómo hemos de declarar a Dios hasta que en el lenguaje del apóstol todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Dios descansa en acción. Dar no ha empobrecido jamás, puede empobrecer la mente divina. Ningún agotamiento resulta de la acción de esta mente, de acuerdo con la comprensión de la ciencia divina. El descanso más elevado y más dulce, aún desde un punto de vista humano, está en la labor sagrada. La mente insondable está expresada. La profundidad, la anchura, la altura, el poder, la majestad y la gloria del amor infinito llenan todo el espacio. Eso basta. Oremos ahora por la congregación, primero en silencio y después diremos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cantemos a continuación el himno número 251. Leeré el primer verso. De Dios palabra santa, sabiduría es, verdad que es inmutable, tu luz la tierra vio.
Esta iglesia, Tercera Iglesia de Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera Iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español los domingos a las 12 de la tarde y una reunión de testimonios el miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios están en línea y en persona. Tercera Iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Si desea más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. También le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la Radio Guado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. También le invitamos a que esté con nosotros en persona para una charla de Pascua, una charla de Pascua titulada Reflexiones de la Resurrección. La charla será dada por Brian Webster. A las 7:15 p.m. empezará el programa musical y a las 7:30 p.m. empezará la charla. Esta charla será transmitida en directo en inglés y español. Por favor, consulte nuestro sitio web para obtener más información en la dirección y si quiere afiliarse por teléfono. Esta charla es el 29 de marzo del 2024. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con su oración. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y activará su voz. En ese momento tendrá la palabra. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono. No use el altavoz para que podamos escucharlo mejor. Y si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. A continuación, leeré un testimonio que apareció en el Heraldo de la Ciencia Cristiana en junio del 2019. Curación de llagas en los pies. Cuando trabajaba en un sitio que requería estar más tiempo parado y caminando que sentado, empecé a notar llagas en la parte inferior de ambos pies. Casi al mismo tiempo, percibí que un colega me había estado causando muchas dificultades innecesarias. Después de un par de años, las llagas seguían allí y la dificultad entre mi colega y yo continuaba. Una noche, al darme cuenta de que mis oraciones no habían sido eficaces y que aún deseaba sanar, me puse a escuchar una cinta de audio de un programa de radio de la ciencia cristiana. Una mujer contó que su hija se había rebelado y había seguido el camino del mundo, dejando su hogar a una edad temprana. Esta madre había orado y orado, tanto como yo, por mis dificultades, pero en vano. Fue a una reunión de testimonios en miércoles por la noche en su iglesia filial de Cristo Científico, y una amiga de confianza estaba sentada a su lado.
La madre le preguntó a esta amiga si podía hablar con ella después de la reunión. La amiga, por supuesto, consistió. La madre se desahogó y le contó la angustia que sentía y le preguntó si sabía qué más podía hacer. La amiga escuchó en silencio y luego le dijo que tenía que perdonar a su hija. La madre respondió, ya la había perdonado, pero la amiga le pidió que pensara un poco más acerca de esto. Después que se despidieron, la madre, aparentemente al borde de la desesperación, clamó con humildad a Dios para que le mostrara qué era lo que necesitaba entender para sanar la situación. Entonces escuchó un mensaje angelical que le dijo, hay una diferencia entre suprimir la mala voluntad en nombre de ser cristiana y el perdón científico del Cristo. La madre vio la sabiduría de este mensaje y cambió su pensamiento para expresar un perdón más genuino hacia su hija, quien después de esto regresó a casa. Este mensaje me hizo ver que yo también había estado simplemente reprimiendo la mala voluntad. Cuando reconocí cómo perdonar genuinamente a mi colega, supe que lo que Dios había afirmado en Génesis era muy cierto. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. También pensé profundamente en la escritura que dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto es de Juan 1:3. Estas verdades me permitieron reconocer que la dificultad con mi compañero de trabajo, que había creído que era real, en realidad era irreal, algo que solo un sentido falso y mortal me podía hacer creer. Al ver que mi colega realmente había sido creado por Dios, pude expresar un amor más verdadero y trabajamos juntos durante varios años sin más dificultades. Y tan pronto como aprendí la lección espiritual de perdonar, también sané instantáneamente de las llagas en los pies. Las curaciones, tanto la mía como la mencionada en el programa de radio, se produjeron no por medio de un tipo de oración de súplica, sino a través de un enfoque espiritualmente científico de la oración, viendo que la rebeldía en una hija y la tendencia en un colega para causarme dificultades en el trabajo eran irreales. Ni lo uno ni lo otro jamás ha sido la verdad de ningún hijo de Dios. Todos somos innatamente buenos. Esta revelación me mostró la gracia de Dios en acción. La descubridora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy, escribe en Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. La confianza inspirada por la ciencia descansa en el hecho de que la verdad es real y el error es irreal. Y esto está en la página 368. Qué agradecido estoy de que la señora Eddy compartiera la comprensión científica de Dios y el hombre, pues a través de su estudio llegamos a encontrar la eficacia sanadora de la verdad divina. Y este testimonio viene de Rod Wagner, Geneseo, Illinois, Estados Unidos. Muchas gracias por su presencia y su oración durante el servicio. Concluiremos ahora cantando el himno 101. Leeré el primer verso. Su verbo santo Él nos dio, y dolor sanó, y la herencia celestial del hombre reveló. Bendito sea Dios. Himno 101.